Esto es Cinéfilas Argentinas, el podcast que celebra el trabajo de las mujeres en el cine nacional. Mi nombre es Lucía y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Vamos a inaugurar esta temporada hablando de una cortadora y armadora de negativos, un oficio de mucha delicadeza y gran responsabilidad. Esta mujer trabajó incansablemente desde 1938 hasta finales de los 90, tanto en estudios cinematográficos como con productores independientes. Por sus manos pasaron más de 300 películas, y sin embargo, durante gran parte de su carrera, su nombre no apareció en los créditos. Ella es Margarita Bróndolo. Margarita Bróndolo nació en Argentina en 1911. Hija de inmigrantes italianos, es la segunda de 4 hermanas. Ella soñaba con ser bailarina clásica o cantante de ópera, pero debió abandonar sus sueños para ayudar a mantener su familia. Desde muy chica se formó como costurera, aunque no le entusiasmaba el trabajo. Pero hay algo en ese primer oficio que seguramente le ayudó a entrenar un ojo preciso, una motricidad fina muy capaz y delicada, el trabajo con tijeras, la delicadeza, la responsabilidad. Ella definía su ingreso al mundo del cine como una casualidad. Su cuñado había estudiado en la universidad con Alfredo Murúa, dueño de los estudios CIDE que quedaban cerca de la casa de los Bróndolo. De a poco, la familia se fue relacionando con el séptimo arte. Primero participaron como extras para la boda de la película La ley que olvidaron. Más tarde, el padre ingresó como mecánico de los estudios CIDE y luego una de sus hermanas como contadora. «Yo también quiero trabajar ahí», dijo Margarita, que ya desde ese momento en el que fue extra en una película, supo que el mundo del rodaje la encandilaba, era donde ella quería estar. Inicialmente le ofrecieron trabajar como su hermana en la parte de administración o contaduría y a ella eso no le gustaba. En abril de 1938 entró en la sección de impresión que no la cautivó particularmente y así la pasaron a negativo. Desde ese momento nunca más se apartó de los laboratorios. Con el advenimiento, la consolidación y ya el paradigma de lo digital, hay ciertos trabajos intrínsecos a la labor analógica que han quedado extintos. Cortar y armar negativos es un claro ejemplo, ya ese oficio no existe. ¿De qué se trata entonces cortar y armar negativos? Durante el rodaje, uno filma en película negativo, ese negativo se extrae del chasis y le llegaba a Margarita junto con un informe de filmación donde figuraba un desglose por escena y toma. Ella separaba del negativo lo bueno y lo malo en base a esta planilla, este informe de filmación. Y una vez que hacía esa separación, se mandaba copiado. El positivo iba al montajista y el negativo se lo devolvían a Margarita. Ella después archivaba todo ese material en unas pequeñas latitas donde catalogaba cada escena y cada toma para después poder encontrarlas fácilmente. Una última parte de su trabajo era sincronizar todo, porque a ella después le traían efectos, ruido, música, y se sentaba en la sincronizadora a armar esto en 2 rollos distintos. Mi mayor premio es ver en la pantalla un filme en el que yo intervengo y pulsar las reacciones del público. Soy muy obsesiva con mi trabajo y también muy agradecida de que todavía pueda seguir en actividad. Margarita Bróndolo, Diario La Nación, 12 de diciembre de 1992. Margarita Bróndolo comenzó su carrera en el año 1938, dentro de los estudios CIDE en el barrio de Caballito. En aquel entonces se editaba sin moviola, sobre una mesa con un vidrio que iluminaba la película a contraluz y con una lectora de sonido. Allí se compaginaba un primer armado y luego se iba a proyección, donde el director hacía sus devoluciones. En base a esas devoluciones se volvía a la mesa,
se ejecutaban esos cambios y esta ida y vuelta se repetía hasta llegar a una versión final. Fue justamente en CIDE donde ella, tiempo después, vio llegar la primera moviola del país. Luego trabajó en Estudios San Miguel, desde su apertura hasta su cierre. Margarita hace todas las películas del estudio. Su contrato en San Miguel es un ejemplo interesante para analizar desde el punto de vista de los derechos laborales. Si bien los estudios le quedaban bastante lejos, ya que estaban ubicados en Bellavista a más de 40 minutos en tren, ella menciona 3 elementos que la convencieron para trabajar ahí. Primero y principal, un muy buen sueldo. Segundo, tener el almuerzo incluido. Y tercero, contar también con el viaje en tren en primera clase. Es decir, la importancia de estos derechos laborales, ya que ella era una trabajadora, son súper importantes a la hora de cerrar ese contrato. Cualquier persona que trabaja en una película es un trabajador, justamente, valga la redundancia, y tiene derecho a esos derechos laborales. Pese a tener estos derechos, también tenemos que mencionar algunos aspectos más oscuros de su trayectoria en San Miguel. Margarita no figura en los créditos de las películas. Como era una empleada y no jefe de área, no va a aparecer. Esto no es simplemente algo que suceda con ella, sucede con la mayoría de los empleados. Detrás de esos créditos que vemos en las películas hay muchos nombres, no solo los que figuran ahí. Cuando ella se va de San Miguel, va a pedir estar en los créditos y ahí va a empezar a aparecer su nombre. Otro suceso importante en su carrera, que va a suceder en estos estudios, es su interés por la compaginación. Carlos Rinaldi fue uno de sus grandes maestros con quien ella vio despertar su interés por el arte de la edición. Cuenta que, tras su día laboral, se quedaba, después de hora, a practicar. Y cuando sus compañeros hombres se dieron cuenta de esto, básicamente la buchonearon con el jefe del laboratorio, quien la citó y le pidió que no practique más. Ella, bastante enojada, le respondió que no estaba dejando de lado su trabajo. Ella respetaba sus horas laborales, cumplía con su deber y posterior a eso aprovechaba las instalaciones para practicar. Pero el jefe de laboratorio le dijo que no, porque estaba incomodando a sus compañeros. En la entrevista que Moira Soto le hace a Margarita para el suplemento Las 12 del diario Página 12, ella cuenta que este suceso de practicar después de hora lo estaba haciendo por un cortometraje de la directora Vlasta La, que trabajaba en Estudios San Miguel como asistente de dirección y quien había armado un equipo de mujeres. Pero en esta entrevista de este suplemento es que Margarita cuenta: nuestros compañeros hombres se vieron incomodados, nos buchonearon, nos denunciaron y tuvimos que dejar ese proyecto. Vlasta La, además de ser asistente de dirección en muchísimas películas del estudio, es quien va a dirigir el primer largometraje sonoro dirigido por una mujer en Argentina. Ese largometraje fue Las Furias, protagonizado entre tantas otras por Olga Zubarry, a quien vamos a mencionar en un ratito. Vlasta también va a dirigir Las Modelos un par de años después. Ahora bien, llegado este momento, es necesario empezar a interpretar estas cosas que estamos contando. Y Marcela Visconti, en sus Apuntes desordenados para una crítica feminista, observa que, abro comillas, además de la ausencia femenina en los puestos de decisión, como cabezas de equipo o en determinados rubros, en el cine industrial se dio a su vez un movimiento complementario de invisibilización que dejó en el anonimato el trabajo minucioso, artesanal, de precisión y delicadeza que muchas mujeres hicieron en las sombras. Cierro comillas. En este trabajo de Visconti también hay una cita al artículo ¿Cuántas somos en la producción de imágenes y sonidos? De Clara Krieger, donde esta última reflexiona lo siguiente.
Las mujeres eran muy bienvenidas para manipular el material fílmico porque se decía que sus manos pequeñas y delicadas lo protegían naturalmente. Pero el deseo de Margarita Brondolo de tomar decisiones en el armado y la significación de un film se encontró con un obstáculo infranqueable. Los varones de las secciones técnicas, acompañados por el sindicato que los amparaba, consideraron que el ascenso de una mujer al área de compaginación los perjudicaba. Estos fragmentos de Visconti y de Krieger son sumamente esclarecedores para el interés principal de este podcast, que es justamente celebrar el trabajo de muchas mujeres en el cine nacional. Trabajos que a veces quedan detrás de los créditos, que ni figuran en esos créditos, o que no necesariamente valoramos como de los más importantes. Pero en esa invisibilización hay algo que tenemos que cuestionar y que tenemos que preguntarnos por qué sucede. Esta forma de verlo, de justamente interpretar la posición que Margarita ocupaba, Margarita y tantas otras como cortadora de negativos, en eso de las manos pequeñas, de lo minucioso y lo delicado, hay una mirada un tanto sesgada de esa labor, de quién la puede hacer y por qué la puede hacer, y a su vez esto coexiste con un sexismo que no las deja, que las somete a esos puestos y no las deja ascender, pese a que manifestaban ese deseo, porque Margarita en todas las entrevistas que da cuenta que ella quería compaginar. Y es realmente una lástima que no hayamos podido acceder a eso, que ella y nosotros como espectadores o estudiantes del cine nacional no contemos con ese material, con esa película que ella podría haber editado. Pensemos que es una persona que trabajó desde 1938, es decir, pasó por diversos momentos, por diversos movimientos, trabajó con decenas de directores, actrices y demás jefes de áreas. Es decir, tiene que haber construido una mirada sobre el cine y debe haber sido sumamente interesante. Y renuevo justamente mi observación de que es una lástima que no se lo hayan permitido, porque ella insiste en eso, no la dejaron. Cuando cierran los estudios San Miguel, los trabajadores formaron una cooperativa de trabajo y allí estuvo Margarita. Cuenta que hicieron unas cuantas películas para independientes, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, Alias Gardelito de Lautaro Murúa. Al igual que muchos compañeros de esa cooperativa, en la década del 50 comienza a trabajar en los laboratorios Alex del barrio de Núñez. Trabajó también para Aries junto al compaginador Eduardo López y en una última etapa trabajó cortando y armando películas en Cinecolor, el que hemos decidido llamar el último moicano de los laboratorios de cine argentinos. En su carrera, Margarita Brondolo cortó negativos de unas 325 películas aproximadamente, realizaciones de Lucas de Mare, Carlos Hugo Christensen, Lautaro Murúa, Armando Bo, Leonardo Fabio, Eva Landek, Héctor Olivera, Adolfo Aristarain y muchos pero muchos más. Es decir, Margarita es una figura que atravesó la época de oro de nuestro cine, que pasó por producciones independientes, que presenció el cine en dictadura, que también estuvo involucrada en el cine erótico. Alguien cuya carrera va en un carril paralelo a la historia del cine argentino. Quizás por eso le dolió tanto que para el homenaje de los 50 años de la Guerra Gaucha no la hayan llamado. Llamaron a la mayoría de la gente que participó, que formó parte de esa película, pero no a ella, y eso es algo que le dolió. Sin embargo, en 1992 podemos decir que comienza una especie de restitución de su figura. En ese año, el entonces Instituto Nacional de Cinematografía le otorga el Premio de Trayectoria. En 2011 recibe 2 reconocimientos más. Fue premiada por su trayectoria en la muestra de cine Lucas de Mare
y por parte del Sindicato de la Industria Cinematográfica. Curiosidades cinéfilas. En esta sección que hemos decidido bautizar Curiosidades cinéfilas, tomamos algún aspecto del episodio y lo usamos como disparador. Hemos dicho que Margarita Bróndolo trabajó en los estudios San Miguel desde su fundación hasta su cierre. Y aprovechando ese dato, nos fijamos entonces quién fundó los estudios San Miguel. Y fue Miguel Machinandiarena. Este apellido tiene una característica de curiosidad cinéfila de por sí, ya que se trata de una familia relacionada con el cine no solo por Miguel y sus hermanos con los que él trabajaba en los estudios San Miguel, sino porque Miguel es el tío de Teresa Machinandiarena, hija de Silvestre Machinandiarena. Teresa es quien se va a casar con Armando Bo y quien va a ser la madre de Víctor Bo, o sea que ese legado de conexión con el cine siguió también a través de ella. Los Machinandiarena son una familia de origen vasco y la inmigración vasca en Argentina es particularmente importante. Cuando uno se fija en los apellidos en Argentina, se va a dar cuenta de cómo estos nos comunican cuestiones sobre las distintas olas migratorias del país. Y los vascos representan una particularmente grande. Apellidos como Goicoechea, Aramburu, Uriburu, Araoz, Aznar, Urtiz Berea, Jauregui, Echarri, Zubarri son apellidos vascos. Este último Zubarri nos tiene que sonar porque es el apellido de Olga Zubarri, una gran actriz de nuestro cine. Olga es quien protagonizó el primer desnudo en la película El Ángel Desnudo, dirigida por Christensen. Ese primer desnudo fue de espaldas, ¿no? Se vio la espalda de Olga Zubarri. Años más tarde, en 1958, Isabel Sarli, la musa y también amante de Armando Bo, va a protagonizar el primer desnudo frontal de cine argentino. La cuestión de la inmigración vasca en Argentina tiene conexiones con el cine, pero esto no se limita simplemente al territorio argentino. En Euskal Herria, como se conoce al País Vasco en euskera, en el idioma vasco, Euskal Herria entonces es una especie de meca del cine. Nos ha enviado un montón de apellidos que van a sonar en nuestro cine, pero también en ese territorio vamos a encontrar escuelas de cine, festivales como el Festival de Pamplona o el Festival de San Sebastián, muy conocidos. Y también es un territorio que tiene su propia filmoteca, existe la Filmoteca Vasca. Así que el pueblo vasco de alguna forma está intrínsecamente ligado al cine. Y con eso cerramos entonces, con esa reflexión cerramos entonces nuestra sección llamada Curiosidades cinéfilas. Si te gustó este episodio, además de seguir escuchando este podcast, te recomiendo el documental Negro sobre Blanco de Eduardo López, disponible en Vimeo. El documental es un retrato de Margarita Bróndolo y como tal una oportunidad para verla y escucharla hablar sobre su vida y su trabajo. Además, podés seguir la cuenta de Instagram del Archivo de los Estudios Cinematográficos San Miguel. En ese espacio suben mucho material de las películas, de los guiones, de las publicidades. El trabajo que están llevando a cabo es muy interesante. Si tenés ganas de contarnos qué te pareció este episodio o querés estar al tanto de nuestras novedades y recomendaciones, entonces seguinos en Instagram. Nos encontrás como @cinefilas.art. Muchas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima.